Muchas gracias. En verdad me siento anonadado, como un homenaje a quien bien dicen que soy un chivo en cristalería. Todo lo destruyo en pocos momentos. Y esto se refiere a que, pues generalmente mis puntos de vista son distintos a la generalidad, sobre todo en donde yo vivo. Ahí fue mi error. Yo debía haber nacido en Cuba. Pero la cigüeña se equivocó. Y de que ahí se originó todo el drama, ahí fue el drama. ¿Por qué? Porque si en un lugar me siento bien, y esto quiero recalcarlo, jamás, desde 1960 que tuve el privilegio de estar aquí, y de mantener esa permanencia con Cuba, rendirle homenaje cada vez que hay oportunidad. El más reciente se lo hizo, y más bien mi esposa, a Camilo Cienfuegos. Al más pequeño de mis hijos le puso Camilo. Y hoy vino precisamente a ver dónde había nacido Camilo, y por ahí está sentado, interesado precisamente en participar en esta tierra de libertad. Es algo que yo quiero subrayar, y de manera fundamental, libertad. En México he escrito en todos los periódicos, he sido contratado por todas las televisoras, y de todas ellas tengo el primer lugar en materia taurina. De todos me han corrido. En esa dimensión la libertad de mi país es muy relativa, sui generis y acomodaticia. Y aquí no. He podido decir, jamás me han pedido el discurso que voy a pronunciar, no me han limitado en mis puntos de vista. De ahí que cuando se habla de restricciones, el comandante Raúl Castro fue muy claro. Todo depende del cristal a través del cual se mire. Y lo precisó. Yo debo festejar y debo aprovechar el momento de desear que este inicio de relaciones con el país poderoso sean para bien. Siempre hay que tener esperanza, siempre hay que tener una actitud constructiva y positiva. Pero me tranquilizaron las palabras de Darío. Cuba seguirá siendo socialista. Y eso es lo que nos alimenta a quienes crecimos con la esperanza de un mundo distinto. Bien justo el homenaje a mi siempre bien amado Juan. ¿Te acuerdas de Querétaro, Juan? Ahí fue donde empezamos con esta idea que ha fructificado y que Darío nos ha entendido muy bien. En efecto, Ciencias Penales es un refugio, un lugar donde se discuten temas torales. Lo hemos hecho sobre renglones que causan expectación mundial, pero que algún día tendrán que volverse a analizar. Hoy por hoy la pena de muerte está considerada como un medio incorrecto. No se trata de discutirlo ahora, simplemente dejémoslo como un aspecto pendiente, que ojalá haya mejores fórmulas para acabar con la terrible delincuencia y con el patético terrorismo. Hemos rendido un reconocimiento justo, un homenaje a las víctimas. Los terroristas nos afectan, nos causan un impacto social y fuera de serie. ¿Qué va a pasar? ¿No tienen razón? ¿En verdad los terroristas están totalmente equivocados? ¿Qué acaso no hay países que han nacido por el terrorismo? ¿Ya nos olvidamos de Israel? Solo por mencionar un caso. No es grato
no es bueno. Pero ¿qué no será bueno escucharles? ¿Qué no será bueno entendernos con ellos? ¿Qué no será bueno encontrar fórmulas distintas a la persecución, a la marginación, a los oídos sordos hacia el Estado Islámico? No pretendo ser incluyente, lo único que yo pretendo es analizar con objetividad el problema de la delincuencia, sobre todo aquella que es tan dramática como es la del terrorismo. Países como Cuba lo han sufrido, se ha padecido el terrorismo. Los mismos Estados Unidos han entrado a ese drama y pagado cuentas muy altas, y sobre todo su población civil. Pero es algo que tenemos que evaluarlo con un sentido muy serio y responsable. Qué bueno que aquí están los dirigentes cubanos importantes como Teresa Rojas, como Homero, como Rubén Remigio. Enhorabuena, porque Cuba nos tiene que mostrar un ejemplo distinto. Ya lo hizo recientemente. Y cuánto hemos aplaudido que la paz de Colombia aquí se haya forjado. Díganme entonces si no está cumpliendo un papel fundamental en el derecho penal internacional Cuba ante el fracaso evidente de la Corte Penal Internacional. Un organismo que no sé las causas por las cuales fue creado cuando su fracaso es evidente. Véase, la Corte Penal Internacional no ha funcionado. Definitivamente ha sido boicoteada sobre todo por los países poderosos. A la fecha resulta ridículo sus resultados. Simplemente ha dictado exclusivamente unas cuantas sentencias condenatorias. Y en casos muy aislados, como el del presidente en ejercicio de Sudán, que no se ha cumplido. En cambio, cuando hay ejemplo, cuando hay moral, cuando hay verticalidad, los resultados son distintos. Veamos el caso de las FARC. Veamos cómo aquí se ha precisamente construido una paz para Colombia. ¿No podríamos pensar en ese ejemplo para el caso del Estado Islámico? ¿No podríamos considerar que hubiera otros centros como el que se dio en Cuba para las FARC, para la situación que no se ha resuelto del todo del ejército irlandés, inclusive de los resabios que quedan en el ejército rojo japonés? Y no se diga de otros renglones que todavía están. Se habla de que la ETA está totalmente eliminada. ¿Quién sabe? Hay todavía fuego en esas cenizas. De tal suerte que esa manera de dialogar. ¿Qué pasó en Cuba? Tenemos que tener ese ejemplo, el diálogo, la comprensión, el saber escuchar a unos y a otros tendrá que ser la solución al problema del terrorismo, a ese problema que hoy nos acecha y nos angustia junto con otros, porque nadie está en este momento al margen de un ataque terrorista, nadie lo está. Y por ello tenemos que pensar soluciones que la imaginación nos proporcione a través del ejemplo viviente, en que hoy tenemos que reconocerle a Cuba que aquí se ha afincado la paz de Colombia que tanto reclamó por tantos años. Luego entonces, si tenemos ejemplos como estos, ¿por qué no seguir ese camino? ¿Por qué no continuar con entusiasmo hacia ellos? No es solo ese el problema de la crisis, tenemos otros más. En el ámbito internacional aquí se ha señalado de manera muy clara. Concretamente la fiscal de Venezuela, a quien le agradezco a Luisa Ortega el señalamiento de este hombre perverso, que sin duda es cuando yo digo, ¿por qué no se ha permitido en todo el mundo el aborto? Ya no tendríamos problema si a la mamá le hubieran permitido abortarlo.
creo que fue un error. Ahí están, amenazándonos, todo el tiempo ofendiéndonos, a todos, porque es un enfermo. Pero con él hay otros enfermos, que es lo preocupante. Ahí va de candidato y subsiste. Quiere crear un muro, pero que además lo paguemos los mexicanos. Nótese, voy a hacer un muro. Se logró tanto cuando se acabó con el del Berlín y ahora uno nuevo. Pero debo decirte, Luisa, que los mexicanos no emigramos a Estados Unidos, volvemos a nuestra tierra, Nótese, California, Nuevo México, todo es nuestro, estamos regresando a nuestro origen, por lo tanto, no tenemos por qué pedir permiso. Tal vez si estoy de acuerdo, que el muro lo levante cerca de Canadá, allá sí puede hacerlo y me parece que se lo pagamos. Ahí no hay problema. En esa situación dramática de la migración a la que te referiste, su problema de libertad, su problema de poder transitar por donde se quiera. Es un problema que en este sentido la Unión Europea nos da un ejemplo. Todavía vi la dificultad que había de pasar de Francia a España. Ahora el tráfico es completo, intenso y favorable. Ahí están otros ejemplos que podemos continuar. ¿Por qué tenemos que tener visas? ¿Por qué? El ser humano tiene que transitar por todo el mundo. Somos habitantes de este planeta. Por lo tanto, tenemos el derecho de estar en cualquier lugar que nos plazca, sin necesidad de que nadie nos lo autorice, sin necesidad de que nadie nos ponga limitantes. O sea, el aspecto del derecho debe de ser analizado con mucha objetividad, de que los lineamientos actuales han fracasado. Tenemos que aceptarlo, porque no hay peor enfermo que el que no acepta su enfermedad. El derecho hoy en el ámbito internacional es un fracaso y en el ámbito local también. No podemos sentirnos orgullosos para nada de nuestros lineamientos jurídicos. La delincuencia crece. Los delitos de cuello blanco son la constante a los que ya se refirió Darío y que ahí están. Cuando los poderosos están sujetos a proceso. Por cada multimillonario que haya en el mundo, hay ahí un posible delincuente de cuello blanco. Se puede en contra de ellos cuando son los que imponen los jueces, cuando son los que señalan los derroteros de nuestros países. Ahí está la dificultad y la imposibilidad de superar estos graves obstáculos. Evidentemente también debo reconocer que Galo hizo un señalamiento preocupante. Tienes razón, Galo. El problema gravísimo que implican los delitos ecológicos están acabando con la humanidad. Ahora ya no se precisan las estaciones. Por ejemplo, en mi lugar de origen, todo el tiempo tenemos las estaciones en un solo día, invierno, verano, otoño, en 24 horas. Se acabaron ya. Todo porque hemos destruido precisamente a nuestro planeta. ¿Y cuál es la respuesta? Lo único que tenemos que pensar es en mecanismos distintos, porque hoy por hoy en ese renglón el derecho ha fracasado. Me alimenta la idea de que en el tema tan grave, que aquí lo discutimos varias veces en este foro de las drogas, ya el panorama sea distinta. Muy distinto el panorama. Todavía hasta hace algunos años se dijo, viviremos en un mundo sin drogas, y los 248 millones de drogadictos en el mundo, según la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas, ¿existen o no existen? Creo que el camino ya está abierto. El tema de las drogas tiene que canalizarse por su legalización. Darle un marco jurídico es la opción que tenemos que considerar con toda seriedad. Y hacia allá vamos. Ya esto, un país hermano nos ha puesto el ejemplo. Enhorabuena,
que Uruguay ya marcó el sendero, que tenemos que seguir todos los países. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la regla que hay que aceptar, darle un marco legal, aceptar que hay cerca de 250 millones de adictos que reclaman un plan jurídico, como lo reclaman los migrantes, como lo reclama toda la humanidad que es víctima de los delitos ecológicos, y que para allá vamos a tener que contribuir con nuevas dimensiones del derecho penal, porque el que tenemos ha fracasado, porque tenemos que entender que por más que nos imaginemos en reglas mágicas, estas no han funcionado. En mi país se tiene mucha esperanza en un nuevo sistema, pero que de antemano nació muerto. Juicios orales, con los mismos pillos, con los mismos pícaros, con los mismos jueces corruptos. Mentira, no es la solución el problema de leyes. El problema es de hombres comprometidos en un renglón que es la moral. ¿Qué es lo que le ha permitido a Cuba sostenerse en tantos años de bloqueo? Se dice fácil, pero cuando no hay elementos para poder desempeñarse en una vida colectiva, cuando no hay una pieza de un automóvil para poder echarlo a andar, cuando no existe el motor para poder en un momento dado producir azúcar de la caña, se dice fácil, pero ¿saben qué le permitió a Cuba? Su moral, esa moral sólida que hizo precisamente de una piedra un tornillo, la imaginación. Y mis hijos lo que más admiran es cuando ven esos automóviles verdaderamente de hace 60 y más años circular. ¿Por qué, padre? Porque el ingenio y la moral y la decisión de un pueblo así lo ha permitido. Y eso es lo que debe de ser nuestro mejor aliciente en el tema del derecho penal. El día que entendamos que la delincuencia va a disminuir en el mundo a través de una moral sólida que logremos en la educación. La clave de Cuba ha sido la educación, una educación recia para todos sin excepción, donde el analfabetismo es inexistente y es una palabra que ya no está en su diccionario. Eso es lo que tenemos que aprenderle en México y en todos los países del mundo. A Cuba tiene mucho que enseñarnos. Debemos aprender mucho en el tema del derecho, porque si bien es cierto, y aquí se ha señalado en forma muy clara, y Darío nos lo dijo, no hay fórmulas mágicas. No podemos hablar de un estado perfecto, no existe. Fue muy grata la enseñanza cuando se le reclamó hace un par de días al comandante Raúl Castro la existencia de presos políticos y dio una lección de lo que era el concepto. Es fácil, presos políticos, ¿por qué? Se atenta contra las libertades. ¿Cuáles son esas libertades? Vamos a enumerarlas y en dónde estamos marcando principios distintos cuando el concepto no puede ser genérico. En efecto, Darío, no hay perfección, pero sí está cerca de la perfección Cuba, quiérase o no. En todos los años que he vivido he observado, porque me han permitido circular sin límites en todo el territorio y observo que sí hay problemas, pero muy inferiores a los que padecemos en otros lugares. Hay problemas y cuando se han presentado los han combatido. Cuando la corrupción ha acechado a la República de Cuba, se han tomado medidas drásticas. Pero esas medidas no se toman en nuestros países. De ahí que sea indispensable tomar en cuenta estos empeños.
para temas tan preocupantes como el de la trata de personas. Sí hay dificultades y puede haber trata de personas en todos los órdenes, pero muy disminuidos. La naturaleza humana tiende al delito, pero también la naturaleza humana tiende a combatirlo con eficacia. Y eso es lo que tenemos que aceptar en nuestros países de origen, que no hemos logrado la eficacia requerida. Y podemos tener ejemplos vivientes en Cuba sobre este renglón. Yo pienso que el problema del derecho penal internacional es terrible, patético. Tenemos que aceptar su fracaso, pero también en los ámbitos nacionales, donde la corrupción, la impunidad son esos dramas que no podemos lograr abatirlos bajo ningún mecanismo, porque por más leyes que tengamos, nótese, en mi país, 33 códigos penales, 33. ¿Qué hacemos con ellos? Al final, muchas leyes y muchos fracasos, una hiperinflación legislativa. Necesitamos minimización del derecho penal, pocos delitos, pero que en efecto sean el mecanismo para lograr el fin del derecho. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el fin del derecho? El que podamos vivir en concordia, el que podamos vivir en sociedad armónicamente, el que nos podamos sentir libres, el que nos podamos transitar por una calle, que es algo que hoy por hoy en mi país es imposible. ¿Cuánto crimen sucede en mi país? ¿Qué es lo que es la respuesta? Es un ajuste de cuentas y fosas clandestinas, muertes al por mayor. Un expresidente acaba de dejar 80,000 casos sin resolver de homicidios y el hombre se pasea tranquilamente y todavía quiere que su cónyuge sea la próxima presidenta de México. Nótese que hay que desvergüenza la nuestra. No tenemos límites. Cuando la moral no existe, el apetito no se puede saciar fácilmente. Por ello pienso que los ejemplos que tenemos que darnos entre nosotros, el caso que ahora padece Venezuela es patético. Todo mundo señalándolo, unidos. ¿Quiénes? Los intereses creados, los multimillonarios. Ellos son los que están atrás de esa campaña mundial. Y hoy por hoy lo que más reclama Venezuela, como ayer Cuba, es la solidaridad. Debemos estar con Venezuela, como ayer estuvimos con Cuba. En este ámbito y aspectos tan trascendentales al que sin duda nos sentimos orgullosos de asistir, hay varios renglones de análisis, varios renglones que nos dejan una profunda preocupación y que todos van encaminados a que el derecho hoy por hoy ha fracasado y que requerimos de nuevos mecanismos. Busquémoslos. Tratemos de entender que cada país tiene sus peculiaridades, sus problemas, pero que podemos aprender de nuestros colegas, que podemos aprender de lo que sucede en otros lugares, en donde tal vez el drama sea menor porque han encontrado opciones adecuadas, pero al final de cuentas, lo que va a ser el motor definido y definitivo va a ser la moral de un pueblo. Apostémosle a la moral de nuestros pueblos, apostémosle a la educación como instrumento para combatir la delincuencia. Veamos como un adecuado camino para combatir el terrorismo el diálogo con quienes hoy se lanzan, tal vez con fanatismo, sí, pero también hay que dialogar con ellos. También tenemos que entender que son seres humanos y no podemos menospreciarlos ni catalogarlos en forma absoluta. Hay que entenderlos, tal vez sean producto de nuestro mismo problema y pecado. Entendamos, si hay en este momento terroristas, es porque no han sido escuchados.
Y eso es tal vez un aspecto esencial al que nos tenemos que dedicar. Si ahora hay migraciones, es porque en sus lugares de orígenes no hay opciones para desarrollarse en sociedad. Por lo tanto, tratemos de dárselas. Sin duda es lo adecuado. Y es un trabajo de todos, de toda una humanidad. El problema no es solo de un ámbito, ni del poderoso, ni del débil, es de todos. Y los ejemplos que entre nosotros nos podemos dar pueden ser bastante enriquecedores. Quiero concluir para agradecer mucho este inmerecido homenaje que me llevo en mi corazón. Siento en verdad que mi compromiso sigue fiel. Me siento revolucionario, me siento liberal, distinto, y aquí he aprendido mucho. He aprendido la verticalidad como principio fundamental en la vida y la congruencia en la conducta. Debo agradecer también a quienes han formado una república ejemplo, desde Martí, no se diga el comandante Fidel Castro, el Che y tantos más que nos han dejado una huella inolvidable para quienes nos formamos, pero que para las nuevas generaciones son ejemplo. Cada vez que viajo por el mundo, encuentro a un joven con una camiseta, la esfinge del Che. Dije, él no ha muerto. Ahí está el ejemplo viviente de todos los héroes cubanos. Cómo desde aquí se lanzó un nuevo grito y una nueva esperanza, que hoy por hoy no ha muerto. Bien se refirió Galo a ese ejemplo que nos ha dado el pensamiento de Fidel, cuando señaló en forma promisoria que algún día habría un papa latinoamericano y un presidente negro en Estados Unidos. Negro con cariño, negro con afecto, negro con el color de tantos cubanos que fortalecen la igualdad como principio de convivencia. Yo siento ahí en donde vamos a encontrar muchos aspectos que nos van a favorecer para encontrar nuevas rutas del derecho. El derecho nos reclama a nosotros, que nos hemos formado en el mundo jurídico, nuevas respuestas. No hagamos esperar a la sociedad. Hoy por hoy, Darío, felicidades. Estás haciendo un trabajo histórico. Ciencias Penales se inició hace más de 22 años y con personas como tú, con tu equipo de trabajo, con Patricia Rizzo, con tantos más, el día de ayer con Miguel Ángel García, y todo fue un esfuerzo común. Nos hemos trasladado aquí, pero aquí también es Cuba. En estos lugares tan gratos, distintos, también es Cuba, y se respira la libertad de Cuba. Muchas gracias.